¿Sabías que Samsung está experimentando uno de sus años más duros en una década? Desde inicios de 2023, su cuota de mercado ha bajado en varios países, incluso en el competitivo mercado de smartphones, su mayor negocio. Esta tendencia, junto a desafíos en otras divisiones clave, plantea una inquietante pregunta. ¿Estamos presenciando el declive irreversible de Samsung? En este video, vamos a profundizar en las cifras y decisiones que están llevando a Samsung a una posible crisis. Quédense hasta el final para descubrir la verdad detrás de lo que podría ser el principio del fin para el gigante surcoreano. Pero antes de empezar, queremos presentar una nueva sección llamada Smart Crew, dedicada a los suscriptores más fieles y a aquellos que siempre nos apoyan con likes, comentarios y compartiendo nuestro contenido. Si quieres ver tu nombre en uno de nuestros videos y ser parte de nuestra comunidad, asegúrate de suscribirte, darle like a este video y dejarnos un comentario. Únete a Smart Crew y ayúdanos a construir esta comunidad. Samsung, el titán que todos conocemos, ha sido durante años un líder en múltiples áreas de la tecnología: smartphones, televisores, electrodomésticos y otros más. Pero 2023 ha sido particularmente desafiante. Su división de smartphones, que representa casi el 50% de sus ingresos, reportó una caída en ventas del 20% en comparación con el año pasado. Esta cifra no solo muestra un retroceso en su negocio principal, sino que indica una debilidad en su estrategia ante una creciente competencia. Marcas chinas como Xiaomi y Oppo están ganando terreno en mercados donde Samsung siempre tuvo una posición dominante, como India y América Latina. Con precios accesibles y dispositivos de especificaciones avanzadas, estos competidores están atrayendo cada vez a más consumidores. ¿Podría ser que Samsung esté perdiendo su liderazgo? Problemas internos y falta de innovación en smartphones. Durante años, Samsung fue pionero en innovación. Fue la primera marca en lanzar pantallas AMOLED y revolucionó el mercado con su serie Galaxy Note y el icónico S Pen. Sin embargo, en los últimos años, los lanzamientos de sus modelos Galaxy, como el S22 y S23, han recibido críticas por su falta de avances significativos respecto a modelos previos. La decepción es palpable, y según encuestas recientes, 1 de cada 5 usuarios de Samsung considera cambiar a otra marca. La compañía parece más enfocada en lanzar numerosas variantes como la serie Galaxy A, lo cual, aunque genera ventas, también diluye su imagen de marca premium. ¿Estará Samsung perdiendo la conexión con lo que realmente desean sus usuarios? Computadoras y laptops, un mercado donde Samsung sigue luchando. Además de los smartphones, Samsung ha intentado posicionarse en el mercado de las laptops y computadoras, pero sin alcanzar el éxito que ha tenido en otras áreas. Aunque sus laptops Galaxy Book ofrecen interesantes opciones, en términos de ventas todavía están muy por detrás de gigantes como Apple, Lenovo y HP. Esto refleja otro desafío: la dificultad de expandir su presencia en un mercado altamente competitivo. ¿Podrá Samsung encontrar su propio nicho en este espacio o se quedará atrás? El desafío de los plegables. ¿Demasiado innovador para el mercado? Samsung fue pionero en el mercado de los smartphones plegables, una tecnología que prometía revolucionar el uso de dispositivos móviles. Pero aunque el Galaxy Fold y el Z Flip han despertado interés, las ventas no han alcanzado el nivel esperado. La tecnología aún enfrenta problemas de durabilidad y alto costo, lo que ha limitado su adopción. Mientras los consumidores aún están divididos en cuanto a la utilidad de un dispositivo plegable, Samsung enfrenta el dilema de si esta es realmente una apuesta ganadora o solo un experimento costoso. Varios países han reportado incumplimientos en las condiciones de garantía de estos dispositivos plegables y altos costos en mantenimientos y reparaciones. ¿Vale la pena seguir apostando en esta tecnología? Dificultades en el mercado de semiconductores.
Samsung también ha liderado el mercado de semiconductores, especialmente en chips de memoria. Sin embargo, con la caída global en la demanda de dispositivos electrónicos, las ventas de esta división cayeron más de un 30% el último año. Marcas como TSMC y SK Hynix están dominando el mercado de chips avanzados, mientras que Samsung enfrenta problemas de costo y falta de diversificación. La dependencia de su división de semiconductores añade un riesgo considerable. Cualquier cambio en la demanda o precio puede afectar drásticamente sus ingresos. ¿Podrá Samsung mantener su liderazgo en este campo crucial? El declive de Samsung en el mercado de televisores. Por mucho tiempo, Samsung fue el líder indiscutible en el mercado de televisores. Sin embargo, en 2023, varios informes señalaron una pérdida de cuota de mercado en el segmento premium, con consumidores que ahora prefieren televisores OLED de marcas como LG y Sony. Mientras que Samsung sigue apostando por su tecnología QLED, los consumidores parecen valorar más los beneficios de los televisores OLED, como los negros profundos y la calidad de imagen superior. ¿Está Samsung quedándose atrás en un mercado que alguna vez dominó? Problemas de sostenibilidad y reputación. En temas de sostenibilidad, Samsung ha sido criticado por su compromiso insuficiente en la reducción de emisiones de carbono. Aunque prometió mejoras para 2030, muchos consideran que está rezagado frente a sus competidores. Además, la crisis del Galaxy Note 7 sigue siendo un recordatorio doloroso de los problemas de control de calidad que enfrenta la compañía. Incidentes como este afectan la confianza del consumidor y pueden tener repercusiones a largo plazo en su reputación, teniendo en cuenta que llegaron a prohibir el abordaje a vuelos en varias aerolíneas del mundo si llevabas uno de estos dispositivos contigo. Samsung sigue siendo un gigante, pero enfrenta numerosos desafíos que podrían cambiar su futuro. Desde la competencia en smartphones y televisores, hasta la caída en el mercado de semiconductores y los problemas de imagen, el panorama no es favorable. La gran pregunta es, ¿será capaz de reinventarse y adaptarse? ¿O estamos presenciando el inicio de un lento declive? ¿Qué opinas? ¿Samsung tiene lo necesario para superar estos desafíos? ¿Crees que esta es solo una etapa de transición o el comienzo de un problema mayor? ¿Crees que nos faltó algún tema o producto importante sobre el declive de Samsung? Déjame tus comentarios abajo. Y si te gusta explorar el lado oculto de las grandes tecnológicas, suscríbete, dale like y comparte este video. Nos vemos en el próximo análisis.